Muy buenas tardes, queridos auditores que nos ven por Facebook sobre todo y después nos escuchan quizás ahí en la radio. Estamos en un día especial, 11 de septiembre, se cumplen 44 Muy buenas tardes. años del golpe de Estado. Estuvimos en la mañana hoy día entregando una ofrenda floral a la estatua del presidente mártir Salvador Allende, como muchas otras organizaciones y personas lo han hecho y lo han recordado también. Y queremos hacer un programa especial en torno al 11 de septiembre y a una serie de problemáticas que siempre se dan en torno al 11 de septiembre, que son las cuestiones de derechos humanos. Hay algunas cuestiones que están pasando incluso en estos momentos, que ya vamos a comentar, y otras que tienen que ver más con la memoria histórica, ¿no?, que siempre vale la pena traer a colación. Vamos a estar conversando con Jerko Lubetich. Gracias, Jerko, por estar nuevamente en el programa. Jerko, tiene una dilatada experiencia política y social en Chile. Fue uno de los primeros presidentes, si no el primer presidente de la Federación de Estudiantes de Chile, el año 84, 85, en plena dictadura, así que también amerita esa presencia. Y ahora actualmente, para saltarme todo el periodo, es miembro del equipo programático de Derechos Humanos del comando de Beatriz Sánchez, una candidata presidencial del Frente Amplio. Y vamos a estar con Gael Yoman, que se va a incorporar luego también, de Izquierda Libertaria, para tener un panel no solamente de hombres. Así que bienvenido, Jerko, y quiero invitarte a comenzar este programa reflexionando con la coyuntura. La presidenta acaba de anunciar que se va a levantar el secreto del informe Valeg. Me gustaría que pudiéramos comentar, para los auditores que no saben, cuéntanos un poco qué implicancia va a tener aquello, qué es lo que es el informe Valeg, en primer lugar, para que mucha gente quizás no sabe, y qué implicancia va a tener. ¿Y por qué se hace necesario y justo levantar ese secreto del informe Valeg, Jerko? ¿Te parece si conversamos por ahí primero? Muy bien, gracias, Ricardo, gracias por la invitación nuevamente. Y efectivamente esta es una fecha importante, es interesante hacerse cargo de que 44 años después sigue siendo un día muy especial para todos los chilenos, incluyendo a los jóvenes. Estuve hoy día en la mañana en un acto que hizo la Universidad de Chile, donde a más de 100 estudiantes asesinados o desaparecidos en el tiempo de la dictadura, que eran en su momento estudiantes de la Universidad de Chile, se les otorgó en forma póstuma sus respectivos títulos profesionales. Me parece un gesto y un símbolo muy potente de cómo se impidió, no obstante que la dictadura los privó de sus vidas, se impidió privarlos de su pertenencia a una comunidad universitaria. Y esta cosa de 44 años después estemos no solo recordando y evocando, sino que trayendo al presente, es una cosa muy significativa y llena de implicancia. Y entre otras cosas, las que tú mencionas, que el proyecto de ley que actualmente está tramitándose sobre levantar el silencio de la Comisión Valeg 1 y otros proyectos que tienen que ver con lo ocurrido en aquellos años. Está el proyecto que tipifica la desaparición forzada como un delito. Hace no mucho tiempo se tipificó recién, después de muchos años, el delito de tortura. Es decir, hay un conjunto de pendientes todavía que tienen que ver precisamente con esa parte tan dura de nuestra historia. En particular, lo relativo al silencio de la Comisión Valeg consiste en que esa comisión, que fue una de las comisiones de verdad y reparación, es decir, que perseguía poder calificar a quienes habían sido víctimas, en este caso, de la tortura y la prisión política, calificar esa circunstancia de tal manera que se les declarara en su condición de personas que habían sido vulneradas en sus derechos por parte de agentes del Estado en el contexto de la dictadura, e incorporarlos a políticas de reconocimiento y de reparación. ¿Cuántas personas estamos hablando? ¿Tú tienes el cálculo, el universo de las personas que están allí incluidas en el informe? Hoy día lo que pasa es que además de la comisión Rettig tenemos al menos dos comisiones, las dos comisiones Valeg, entre todas deben ser de alrededor de 15.000 beneficiarios, pero con un problema grave. Se estima por parte de las organizaciones, por ejemplo de expresos políticos, que quedan todavía una cifra muy similar de personas que habrían quedado fuera de la posibilidad de ser calificado y de los beneficios que eso conlleva. Entonces, a eso se suma el hecho de que la Comisión Valeg 1 efectivamente fue regulada legalmente en términos tales de que una vez terminadas sus funciones se estableció el silencio sobre sus antecedentes durante 50 años. Y es un silencio absoluto, es decir, no se puede acceder a esa información ni siquiera por parte de los tribunales. Yo te quiero decir que este tema, que lo hemos estudiado, los efectos de la discusión parlamentaria y de opinar al respecto, no tiene precedentes, no hay ejemplos comparados en el mundo
Hay muchos procesos transicionales en los que se ha tenido que tomar medidas de prudencia en el manejo de la información, pero ninguno tiene ni la extensión de 50 años de la norma chilena, ni tampoco la restricción que incluya a la judicatura. Normalmente lo que ocurre son que los antecedentes tienen un cierto grado de reserva, pero están absolutamente abiertos a los efectos de las investigaciones penales por parte de los tribunales de justicia. Entonces, se hace de todo punto de vista absolutamente urgente poner término a esta situación muy anómala. Entiendo que se ha establecido por la presidenta la discusión inmediata de esta norma, así que yo espero que muy pronto tengamos destrabado estos obstáculos que impiden hoy día acceder a esa información. Para nosotros esto no tiene que ver solo con los eventuales víctimas y beneficiarios de los programas y de las calificaciones que allí pudieran haber, sino que en el comando se ha planteado la necesidad de una política permanente y de Estado en materia de una mayor transparencia y acceso a los antecedentes, a la información acerca de lo que ocurrió durante los 17 años de dictadura, con un afán precisamente de reconocernos en nuestra historia. Todos los intentos de cerrar este capítulo a través de puntos finales o de otras medidas que van en la línea de hacer un esfuerzo un poco artificial de cerrar ese capítulo de la historia son no solo inútiles, sino que son perjudiciales. Nosotros tenemos la absoluta convicción de que los países están en condiciones de construir efectivamente su futuro a partir de reconocerse en un pasado común. Las sociedades están constituidas, su identidad está constituida por el reconocimiento de su pasado, reconocimiento común acerca de lo que ocurrió, de las circunstancias que caracterizaron ese periodo, de las consecuencias que eso tuvo, y sobre ese reconocimiento común es posible construir un futuro compartido. Fíjate que, déjame comentarte ese último punto, porque tú comentabas el evento, la actividad que hubo en la Universidad de Chile, donde se daban, hay que destacarlo, por parte de la universidad, pero de toda la comunidad universitaria, la verdad, ¿no? Porque no solamente fue la institución, sino que fueron también, bueno, los estudiantes que venían bregando por esto y también los funcionarios y académicos que estuvieron presentes, este reconocimiento póstumo de títulos y diplomas de los estudiantes que han sido desaparecidos, que fueron desaparecidos durante la dictadura o ejecutados políticos, ¿no? Y también yo recuerdo, hoy día hubo un acto en la Facultad de Derecho también de jóvenes estudiantes, en primer año, sobre todo segundo año, que, fíjate, invitan a gente que vivieron los años más duros de la dictadura con un propósito, para que le cuenten un poco la historia de primera mano de cómo fueron esos años. Y lo que te habla estamos hablando de juventud educada, de juventud que están en la universidad, pero lo que te habla de una cierta demanda por una memoria histórica que no se quiere olvidar, que no se quiere perder y se quiere actualizar. Entonces, yo creo que este proyecto es muy importante destacarlo. Evidentemente no es un proyecto que para la gente común, no sé, pase a serlo el interés central de su cotidianidad. Pero para una comunidad, para un país que está reencontrándose todavía consigo mismo a propósito de esta fecha, hay que destacar este punto, que es muy importante esa información, y aquí te invito a que podamos empezar a sacar algunas derivadas de consecuencias de que pudiera pasar con eso. Por una parte está el reconocerse la historia, ¿no? La historia de qué pasó efectivamente, ¿no? Qué pasó con este país durante los años de dictadura. Hoy día el rector Vivaldi en esa actividad decía lo que debemos afirmar con mucha fuerza, que esto no puede volver a pasar, eso es cierto, pero también hay que conocer qué pasó, y sobre todo también, y esto es muy importante que lo digamos, ¿no? Y es una verdad muy trágica, todavía hay muchos casos de personas, de familiares, de familias enteras que no conocen el paradero de sus familiares más cercanos, de detenidos desaparecidos, que no se sabe todavía dónde han ido a parar sus cuerpos. Se sospecha, pero no se sabe. Entonces, esa herida pendiente, abierta, es muy trágica, y creo que aparte de recuperar la memoria, también ahí hay un tema de justicia pendiente, hay que decirlo, ¿no? Hay justicias pendientes que los tribunales deberán hacerse cargo, que las personas, aun cuando ya tengan sus años, van a tener que responder, al menos dar cuenta de sus hechos, más allá de que por su edad probablemente vayan a tener pena efectiva, eso no lo sabemos. Pero al menos esa verdad, ese reconocimiento es muy importante. No sé si tú compartes esto. A propósito de cómo están reaccionando los actores a esta medida, que después lo podemos comentar, ¿eh? Sí, naturalmente, a ver, esto, el acceso a los antecedentes, la información sobre nuestra propia historia, tiene todo tipo de implicancias. Evidentemente es una condición política fundamental de construcción de proyectos comunes como sociedad, de un marco común de convivencia que se construye sobre la base de saber lo que ocurrió y el compromiso de que eso no debe volver a ocurrir, como lo planteó el rector Vivaldi.
Y también tiene implicancias, como tú dices, de orden práctico para hacerse cargo de los pendientes que todavía 44 años después arrastramos. Tú mencionaste uno que yo creo que es el paradigmático. Tenemos más de 1.000 personas, más de 1.000 chilenos y chilenas que fueron detenidos y desaparecidos y de los cuales no hay antecedente alguno de donde puedan estar. De hecho, hoy día Beatriz Sánchez va a suscribir un compromiso programático en materia de derechos humanos que habla precisamente de la necesidad de que se desarrollen a nivel institucional, a nivel del Estado, políticas que apunten a establecer el paradero de estos más de 1.000 chilenos y chilenas detenidos desaparecidos, apelando a la humanidad, finalmente, apelando a los antecedentes de los que cualquiera pueda disponer. Y esta es una tarea urgente porque el paso del tiempo, si bien no borra nuestra memoria, evidentemente hace que muchos actores del periodo, muchas personas que podrían tener información, ya no estén. Entonces se hace muy imperativo, como uno de los pendientes fundamentales, el que a partir de estos antecedentes y en la instalación de sistemas y mecanismos del Estado orientados a la búsqueda de información, que es una experiencia que por lo demás se ha dado en otros países que han pasado por estas situaciones transicionales donde hasta el día de hoy se mantienen mecanismos estatales de búsqueda que combinan los recursos judiciales con centros de información, con bases de datos disponibles, ese conjunto de información orientado con el objetivo de saber el paradero de estos compatriotas. Entonces, efectivamente, en estas fechas tenemos que tener claro de que no estamos hablando solo de cuestiones de orden simbólico, emblemático o de trascendencia política, sino que de cuestiones que tienen que ver con el sufrimiento actual, concreto, de personas que no saben dónde están sus familiares y después de todo este tiempo siguen buscándolos. Déjame hacerte una pregunta a título personal, Yerko, porque yo sé tú eres parte del comando de Beatriz Sánchez, pero no necesariamente va a representar todo lo que ella está hoy día planteando, pero mira, acaba de pronunciarse un actor frente a esta medida que estamos comentando, que es el comandante y jefe del ejército, ¿no?, el general Oviedo, y lo hizo de una manera que a mí me parece no casual, no fortuita, me parece lamentable. Lo hace vestido de uniforme de ejército con una boina negra. Estaba en un ejercicio, es verdad, pero perfectamente estas cosas se pueden hacer de otra manera, porque eso está a colación una serie de reacciones que el ejército de Chile ha tenido en torno a los temas de derechos humanos. Acordémonos del ejercicio de enlace, ¿no?, y una serie de otras prácticas que conocimos durante los años de la transición. Y él dijo una cuestión y la graficó. Dijo, el ejército no tiene más información. Y yo quiero preguntarte, tú has trabajado en materia de derechos humanos, tienes una experiencia en el área. ¿Dónde está esa información, Yerko? ¿El ejército puede decir así campante que no tiene más información de dónde están esos 1.000 desaparecidos? ¿Le podemos decir a los chilenos? ¿Puede decirle a los chilenos efectivamente eso? Yo creo que el ejército en este país es dueño de decir lo que quiera. Otra cosa es que nosotros les creamos. Yo francamente no les creo. Y además me gustaría comentar, a propósito de poner en esta noticia en el tapete ahora, de que tal como tú dices, esto se enlaza con otras situaciones en las cuales, recientemente tuvimos una carta de los excomandantes en jefe. Está bien, son excomandantes en jefe, no están en servicio activo, pero vienen de donde vienen. Y sacan esta carta relativa a Punta Peuco y a la apelación a una transición en la que ellos alegan, digamos, finalmente lo que reivindican es seguir contando con privilegios que estuvieron atados indisolublemente a lo que ha sido nuestro proceso de transición. Antes tuvimos otras declaraciones del comandante jefe del ejército de la misma línea, y a mí me sorprende la falta de capacidad del poder político de imponerse. Yo creo que en un país democrático declaraciones de esta naturaleza o de este tenor suponen sanciones de orden disciplinario, destituciones, pedidos de renuncia, porque constituyen una evidente muestra de que tenemos todavía un pendiente de la transición. Es decir, la transición, entre otras razones, no ha terminado en Chile porque nadie está seguro de que tengamos efectivamente un poder militar, una fuerza armada efectivamente subordinada al poder civil. Y este tipo de declaraciones y de actitudes del comandante jefe del ejército, los excomandantes en jefe en días anteriores y otras personalidades castrenses, lo que hacen es recordarnos que todavía no terminamos de cimentar esta transición, porque una efectiva democracia tiene como una condición esencial la absoluta subordinación de las Fuerzas Armadas al poder político. Si eso ocurriera, por ejemplo, nosotros podríamos establecer de un modo autónomo, independiente, si es verdad o no que el ejército tiene más información. Pero evidentemente si esto, así como ocurrió en las mesas de diálogo de hace algunos años, cuando ellos negaron tener más información y se cierran esas mesas de diálogo con esa declaración,
y después surgen otros antecedentes que demuestran que efectivamente había más información, etcétera, etcétera. Con motivo de lo que se ha establecido por los tribunales, el ministro Carroza, como lo que habría sido el magnicidio, el asesinato del presidente Frei Montalva. Sí. También eso está asociado a la existencia, según denuncia Carmen Frei, por ejemplo, a la existencia de un pacto de secreto que todavía estaría vigente entre ex uniformados y eventualmente uniformados, que impide acceder a toda esta información. Entonces yo creo que es imperativo que el poder político, no digo solo el gobierno, yo creo que el tema de poner en su lugar el rol de las Fuerzas Armadas desde el punto de vista de estas materias y de muchas otras, es una tarea de Estado, y en realidad lo que deberíamos tener al conjunto de líderes políticos y representantes políticos del país poniendo un paralelo y estableciendo la necesidad de que tengamos unas Fuerzas Armadas que estén efectivamente subordinadas y no guarden estos espacios de autonomía desafiantes que de vez en cuando nos plantean y que nos hacen recordar que en esta, como en otras materias, esta famosa transición todavía parece que no está terminada. Quiero que también podamos dar una mirada a la actualidad de los derechos humanos, Yerko, a propósito de este informe, porque este informe, claro, nos remite a las épocas más duras, ¿no?, de la historia política reciente, que es la época de la dictadura, y que coincidimos que siguen siendo presentes y están allí, ¿no? Y hay que levantar este secreto y hay que hacer mucho más por encontrar la verdad y la justicia, ¿no? Pero fíjate que a propósito de un caso que no pasó en Chile, que pasó en Argentina, pero que nos recordó casos que también han pasado en Chile en democracia, se puso al tapete una realidad que no toda la gente conoce, que mucha la gente, me incluyo, comenzamos a conocer por las redes sociales, por el poder que tienen las redes sociales, ¿no? Cuando abríamos cualquier aplicación social y empezamos a ver dónde está Santiago Maldonado, ¿no? ¿Dónde está Santiago Maldonado? ¿Dónde está Santiago Maldonado? Y uno se comienza a preguntar quién es Santiago Maldonado, y cuando se empieza a interiorizar quién es Santiago Maldonado, se encuentra con una verdad, que es la verdad lamentable de muchos estados democráticos en Latinoamérica, al menos, que conocemos, para no irnos tan lejos, de poderes enquistados, muchas veces a nivel regional, que mantienen estructuras autoritarias, que vulneran los derechos humanos, que hacen desaparecer personas, como en este caso todos los indicios indican, el caso de Santiago Maldonado, y que nos recuerdan también que tenemos también un grave problema de derechos humanos pendiente en la Araucanía, donde tenemos personas, vamos a referirnos, también que alegan, y hubo un reportaje hace poco, que han sido desaparecidas, digamos, en este caso por la policía chilena, eso es lo que se ha dicho. Entonces, ¿Cómo se instala el tema de los derechos humanos también en los estados, comillas, democráticos? Es un tema permanente, ¿no? Sí, institucional, cultural, político también. ¿Cómo lo han visto ustedes, Yerko, en el tema del comando, esos temas, en particular la demanda de Santiago Maldonado y otras? Bueno, lo de Santiago Maldonado es bien representativo, pero yo aludiría a hechos aún más cercanos. Nosotros tenemos ya 3 chilenos detenidos, desaparecidos en democracia. Huenante, Vergara, y se me escapa el apellido del tercero, que son personas que habría quedado acreditado que la última que se les dio fue estando bajo control de la policía. Es decir, son situaciones de desaparición forzada de personas, a propósito de este proyecto de ley que aún no es ley, que va a impedir, de hecho, dicho sea paso, que puedan ser tipificados, porque la ley va a ser posterior. Y que nos traen a la memoria, digamos, un momento tan crítico para el país. Lo que uno esperaría es que países que hemos pasado por épocas tan trágicas como Chile, como ha ocurrido en otros países de la zona, al menos eso constituyera una lección compartida, consensuada, unánime incluso en la sociedad, de tal manera que las democracias emergentes después de esos periodos trágicos estuvieran sólidamente construidas en un pilar esencial que es el de los derechos humanos. Una sociedad de derechos no significa solo, como hemos planteado, la posibilidad de que la gente tenga acceso a los derechos económicos, sociales y culturales de los que ha sido privada, marginada y excluida, sino que significa una cuestión aún más básica, que es la expresión más esencial de los derechos, que son los derechos civiles y políticos, sean efectivamente respetadas respecto de todos los habitantes de la República. Uno esperaría que después de 17 años de dictadura, donde este tema todavía nos acompaña, eso hubiera implicado una lección aprendida en nuestra sociedad, de tal manera que cuestiones como la detención y desaparición forzada de personas, la tortura, que es un tema recurrente en nuestro país, sean cuestiones que hubieran sido extirpadas y erradicadas de la realidad nacional. Desgraciadamente no es así, y por tanto queda
mucho por trabajar. Ahora, lo valioso es, a propósito del 11 de septiembre, es rescatar esa lección. Hubo un tiempo muy doloroso en Chile, una noche oscura en la que los derechos de miles fueron vulnerados. La lección que tenemos que sacar es cómo construimos una sociedad democrática en la cual eso sea imposible. En la medida que ocurra, y en la medida que ocurra sea efectivamente investigado, sancionado y sabido por toda la sociedad la ocurrencia de ese tipo de hechos. Yo creo que ese es un compromiso básico que deberíamos tener de cara a este recordatorio del 11 de septiembre y a la tragedia por la que pasó Chile durante 17 años. Vamos a hacer un alto, una pausa del programa y volvemos luego. Yerko, te vamos a invitar a que comentemos un poco también la coyuntura política actual, incluso más allá de los derechos humanos, a propósito del Tedeum evangélico de ayer. Muy bien. Así que vamos y volvemos en un segundo. Estamos de vuelta. Bueno, en el contexto del 11 de septiembre también, y en realidad de la celebración de las fiestas patrias que ya se vienen, el 18 de septiembre se realiza tradicionalmente, o en realidad hace algunos años ya, un Tedeum evangélico al cual fue invitada, y es invitada la Presidenta de la República, en este caso, Michelle Bachelet. Ocurrió ayer y ha marcado la coyuntura política actual porque en ese Tedeum, tú sabes bien, Yerko, se produjo algo que me parece a mí cruza una frontera importante de mantener demarcada, que no tiene que ver con, y en esto quiero ser muy claro, voy a dar aquí una opinión para entrar al debate inmediatamente, que no tiene que ver con la expresión de ideas o de posiciones políticas, cualquiera que éstas sean, que puede tener el mundo evangélico perfectamente y legítimamente, y de hecho lo tiene. Incluso organizarse políticamente en función de esas ideas, como también de hecho lo está haciendo en Chile y afuera, en otras partes con mayor razón, en partidos políticos, con candidatos que llevan su idea. La frontera que se cruza es la frontera que le cuesta, disputas políticas, incluso guerra a toda la sociedad occidental desde 1640 en adelante, con la guerra de los 30 años, y en Chile también, que son las querellas religiosas, en que la República separa lo que tiene que ver con lo religioso, con los credos que son legítimos de mantener en las variedades que uno quiera con las personas, y lo que es la disputa y la vida política de la República, ¿no? Porque a mí lo que me parece criticable de lo que pasó en el Tedeum, para los que no saben, que fue una especie de impugnación, interpelación política que le hace a la presidenta a partir de la ley del aborto de las 3 causales y del proyecto de ley de matrimonio igualitario, incluso que se le llega a acusar de asesina, digamos, en una acusación muy descontextualizada y muy fuera de lugar, es que se hace una interpelación en un contexto de un acto de fe, de un acto que tiene que ver con el púlpito, con las iglesias, ¿no? Y esa frontera es bueno mantenerla separada, porque cuando uno quiere entrar a la arena política, entra a la arena política derechamente, y para esto está el espacio público, ¿no? Que no solamente el Parlamento, para que no nos equivoquemos, y no solamente la Presidencia de la República, también es la sociedad civil, las calles, las plazas, qué sé yo. Pero las iglesias, por su propia naturaleza de fe, de cultivo de fe y de verdades y dogmas, se mantienen al margen de su debate. Yo creo, ¿no? Porque la historia de la sociedad occidental al menos ha sido sabia en marcar una frontera en ese sentido. Yo creo que, no digo que se cruzó totalmente, pero al menos se visualizó la posibilidad de cruzar, y creo que eso le hace mal a la República, es mi opinión. No sé cómo tú lo ves, Yerko, cómo te enfrentas al tema del Tedeum. Sí, bueno, sobre el Tedeum yo 2 comentarios. Uno más específico y concreto. Primero, yo creo que se vulneró una regla de protocolo que es básica, que es que quien ostente la condición de presidente o presidenta de la República normalmente es acogido con el respeto que su cargo, su investidura merece. Esto se vulneró, pero lo más grave es que la reacción de Sebastián Piñera con el otro candidato que estaba allí fue bastante
reprochable, porque en vez de haber solidarizado, él fue presidente de la República, sabe de lo que estamos hablando, en vez de haberse solidarizado con la presidenta Bachelet desde el punto de vista de la defensa de la consideración que se debe tener a quienes los chilenos han elegido como presidentes de la República, más bien trata de sacar ventaja electoral de esto y de un modo que parece absolutamente reprochable y que yo creo que habla claro una vez más de la estructura moral y el marco ético dentro del cual se desenvuelve Sebastián Piñera. Y la segunda reflexión más de fondo es la línea de lo que tú planteas. Yo también miro con mucha aprensión cuando se produce una cierta juxtaposición entre lo que son las creencias, la fe, las convicciones religiosas que cualquier persona tiene derecho a suscribir, a adscribir, con lo que es la política, el ejercicio de la política. Yo creo, tal como tú dices, que un logro de las sociedades occidentales particularmente ha sido efectivamente la laicización de los estados y la separación completa de los asuntos relativos a las religiones, particularmente las dominantes, con los asuntos de gobierno, los asuntos de Estado. Y eso en la historia de Chile está muy marcada, desde la cuestión de Saquistán para adelante, como aprendemos todos en el liceo. Sí. Este fue un objetivo a perseguir y en general, desde el punto de vista formal al menos, bastante logrado. Pero evidentemente esa laicización del Estado, esa separación de aguas razonable que tiene que haber entre estos ámbitos a veces tiene estos momentos de conexión que a mí me preocupa mucho. Yo soy aprensivo respecto a la intervención de las consideraciones religiosas en el ámbito de la política. Eso hace que las personas finalmente se muevan por dogmas y convicciones que tienen que ver con la fe, que escapan al raciocinio, que escapan a la reflexión, que escapan al debate, que son los instrumentos propios de la política. Cuando tú introduces los elementos de la fe, cual sea esta, la fe supone evidentemente una convicción, una creencia que no está respaldada necesariamente por antecedentes y razones ni fundamentos objetivos, sino que es una cuestión, como ellos mismos dicen, se trata de creer. Cuando entras en ese terreno y trasladas esas convicciones a la política, se produce una disfunción que es muy compleja, muy grave, porque precisamente el terreno de la política es el terreno del debate, de la reflexión, del intercambio de puntos de vista con los mayores niveles de sensatez y flexibilidad que sea posible. Cuestión que naturalmente la incorporación de consideraciones de orden religioso y de la fe personal distorsionan esto, lo hacen imposible, extreman las posiciones y pueden conducir a fenómenos complejos. Hay países, Brasil es uno de ellos, donde el tema religioso, particularmente el evangélico, ha tenido una expresión incluso de organización política que tiene un nivel de incidencia muy, muy poderoso. A mí eso me produce aprensión porque lo que hace es que finalmente el agrupamiento de un sector de la sociedad se hace no en torno a consideraciones que tengan que ver con el bien común y con la capacidad de intercambiar puntos de vista al otro y construcción de soluciones comunes, que finalmente es la política, sino que son la imposición de mis puntos de vista, porque si estos puntos de vista me vienen a mí desde la fe, si mi convicción sobre el aborto, sobre el divorcio, sobre la homosexualidad, vienen de mis profundas convicciones y los dogmas a los que yo comparto, no estoy dispuesto a relativizarlos en una discusión política, sino que voy a la política a imponerlos con una percepción, con un sentido de cruzada que es extremadamente nefasto, que lo que hace es tensionar, extremar posiciones y que no constituyen finalmente un aporte a la democracia, al desarrollo político, a la profundización de la política, sino que a su distorsión, a su fragilización, y por lo tanto yo creo que esta es una cosa que tenemos que mirar con atención y con preocupación. Pero fíjate que yo estoy suscribiendo todo lo que tú dices y además, para ser franco, solidarizando con la institución de la Presidencia de la República. Yo lo dije también en Twitter, por ahí varios de todos los sectores políticos creo que se han pronunciado en esa dirección. Sin embargo, creo que hay algo de hipocresía también, y permítame hacer un contrapunto acá ahora con el gobierno o con las fuerzas políticas que representan o que apoyan a Bachelet, que se fueron afectadas en este caso, con el no impulso por una parte, de políticas públicas que vayan en la dirección de fortalecer, si tú quieres, las instituciones republicanas, ¿no? En particular estoy pensando, porque ya ahora recién se mandó el proyecto de ley que establece la obligatoriedad de educación cívica en los colegios, ¿no? En todos los colegios, ¿no? Cuestión que no existía, es como un despropósito pensar de que no exista ramo o la obligación de tener ramo de educación cívica en todos los colegios, que es
sabemos es la base para que nuestros estudiantes puedan, bueno, valorar las instituciones republicanas. Pero por otro lado, mezclado con eso, sí lo que existe, y esto lo han dicho también algunos comentaristas de redes sociales, lo que existe es la obligación de tener ramos de religión, cualquiera que ésta sea, en los currículums de los colegios, cualquier colegio, incluso colegio público o colegio incluso laico, tiene que tener ramos de religión por lo menos optativo para que los alumnos accedan a aquel. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Yo al menos, mi posición es no hacer una cruzada en contra de, comillas, el acceso a financiamiento público de las religiones o de las que profesan religión. Yo no tengo problema en general con eso. Yo al menos creo que esas posibilidades tienen que estar abiertas dentro del Estado republicano democrático, pero sí lo que creo es que tiene que estar compensado y ojalá sobrepasado en su primacía por aquellas políticas públicas que vayan a fortalecer el Estado laico, donde yo creo que estamos al debe. No solamente en educación cívica, sino también en el retroceso, por ejemplo, de ramos como filosofía u otros que van apuntando a los valores republicanos que finalmente una sociedad tiene que tener también. O sea, es muy válido que haya profesiones de fe y iglesia y que incluso puedan acceder a financiamiento público, yo en eso no tengo problema, ¿no? Pero en la medida que sea muy balanceado con otras políticas públicas que vayan en la dirección del Estado republicano. Sí, claro, yo diría no solo balanceado, sino que apelo al término anterior que dijiste tú, incluso puesto en un nivel de primacía el cultivo de valores republicanos por sobre el apoyo a las legítimas expresiones religiosas que cualquier ciudadano o ciudadana pueda tener. Y además por una razón muy simple. A ver, lo que nos une como sociedad finalmente es la política, son las instituciones, es la república, las instituciones. Esas son aquellas cuestiones que nos vinculan y frente a ellas estamos o debiéramos estar todos en igualdad de condiciones. Eso les da una preeminencia y una necesidad de que sean reforzadas, cultivadas, que seamos educados en la valoración de esas instituciones republicanas, de los elementos propios de la democracia, etcétera, por sobre las cuestiones de orden religioso que no son aquellas cuestiones que nos unen, sino que más bien es al revés, el legítimo derecho que tiene cualquier persona a adscribir a un dogma, a una creencia que lo diferencia de los demás. Es decir, a diferencia de las a contrapelo de la en contradicción con las instituciones republicanas y los valores de la democracia, que son aquellas cuestiones en torno a las cuales nos igualamos, precisamente la adscripción a una creencia religiosa es aquello que nos diferencia frente a otros que adscriben a religiones o a creencias diferentes. Por esa sola razón es evidente que lo que deberá hacer es un apoyo y unas políticas públicas mucho más robustas que las que tenemos hoy día. Me parece que está recién reflexionando y tomando recién medidas concretas en relación al tema de la educación cívica, que por lo demás tiene que revisarse para que sea ajustada a los tiempos. No se trata esto de un ramo más, sino que una cosa que permita que las personas, particularmente las generaciones jóvenes, se integren a la reflexión sobre la democracia. Me parece que estar haciendo esto a estas alturas habla del retraso que tenemos en este tipo de materias. Y no diría es la explicación, pero es una de las razones que probablemente ayudan a explicarse por qué tenemos situaciones que debilitan sistemas democráticos tales como la creciente baja de la participación, etcétera, etcétera. Estamos llegando al final del programa, Yerko, pero quiero invitarte para que tú nos digas qué actividades de conmemoración vienen ahora. No sé si tú sabes si va la romería del Estadio Nacional, si va a estar Beatriz Sánchez, que tú eres del comando allí. No sé, si quieres invitar a la gente a que... Sí, Beatriz va a estar hoy día desde las 6:30, primero en la Casa de Memoria José Domingo Cañas, y de ahí va a dirigirse hacia el Estadio Nacional. Quiero decir que ella, cuando fijó su programa, dijo que ella quería que en el programa estuvieran las cosas que ella normalmente ha hecho como ciudadana. No es una cosa en la que hoy día, por ser esta vez o por ser ella candidata, va a ir. Ella ha ido todos los años a este tipo de conmemoraciones y va a ir una vez más al Estadio Nacional. Yeah. Mañana tenemos un acto con organizaciones de derechos humanos, un lugar que se está definiendo, donde se va a dar a conocer, se hizo hoy día, pero se terminará de hacer mañana, hoy día un acto de similares características en La Victoria, con organizaciones populares y de derechos humanos de allá,
Y mañana se va a terminar de dar a conocer el compromiso programático, el compromiso del Comando y del programa Beatriz Sánchez en materia de derechos humanos, tanto lo que tiene que ver con la memoria como los derechos humanos como parte constitutiva de la formación de nuestra sociedad hoy día y mañana. Y para ser ecuánime, en realidad la conmemoración va mucho más allá del Frente Amplio. Hay muchos sectores de la población que conmemoran el 11 de septiembre y es bueno que así sea, porque este es un tema que escapa o debería escapar a una frontera política muy determinada. Así que todos convocados a esa conmemoración, en los lugares que sean, en las plazas que sean. El 11 de septiembre es una fecha que hay que mantener en la memoria. Así que nos vemos la próxima semana y gracias por la audiencia. Gracias, Yerko. Gracias.